Amigos, estamos en Tokio con Yuki. Hoy vamos a ver un poco cómo vive realmente el japonés en este barrio, ¿no? Acá en Japón es muy difícil grabar, y no le gusta mostrar su cara. Los japoneses escabian, toman, que da miedo. Uy, quiere pasar la chica. Las bicicletas van todos por la vereda. Oh, mirá. Sí. Qué espectáculo. Vacío, un asado, por acá, ¿dónde hay? ¿Cómo se extraña eso? El pollo es lo más barato que hay, entonces la gente pobre, como yo, come pollo. Entramos al sector ramen, uno de los más buscados por quienes vienen de visita a Japón. Chiquita la botella, ¿no? Sí. ¿Se puede tomar en la calle acá en Japón o nos van a llevar presos? Kanpai. Salud. Amigos, estamos en Tokio con Yuki. Yuki, genio, gracias por Hola, recibirnos ¿cómo va? en tu ciudad, hermano. Gracias a vos. Bueno, un placer estar con vos recorriendo Tokio. Hoy, ¿en qué barrio estamos? Hoy estamos en Sumida. En Tokio tenemos 23 barrios principales. Sumida es uno de esos. Este barrio como que no tiene mucho que se destaca. Tenemos en Tokio Skytree, que bueno, es una torre bastante famosa en Japón. Bueno, pero hoy vamos a ver un poco cómo vive realmente el japonés en este barrio, ¿no? Porque digo, no es un barrio turístico, pero es un barrio donde es más residencial. Sí, sí. Yo había escuchado que acá había muchas fábricas, artesanos, y como que está tipo entre la moda y lo antiguo, digamos. Entre la moda y lo antiguo. Sí. Che, mira, justo pasamos por la puerta de esto que sería una farmacia, ¿es? Es una farmacia, igual dice que no se puede grabar. Ah, bueno, sí, sigamos entonces. El tema de la privacidad en Sí, Japón. acá en Japón es muy difícil grabar. Son tímidos en general los japoneses, ¿no? Sí, no le gusta mostrar su cara, eso es lo que pasa. En esta recorrida por un barrio residencial en Japón. En general, por ejemplo, vivir en un barrio como este, donde estamos hoy, en términos de dólares, ¿cuánto vale alquilar un departamento en Japón? Esta zona, dentro de todo, no es tan caro, pero tampoco es tan barato, digamos. Por Comparámelo con un barrio de Buenos Aires, vos que conocés, digo, ¿esto qué pero sería? sí. Ponele. ¿Es Palermo? ¿Estamos en Palermo? Palermo no, un poco más alejado. Capaz tipo Villa Crespo, por ahí, no sé. Sí. ¿Cuánto vale ponerle acá? Y es que acá depende mucho si es nuevo, si es viejo, a cuánto está de las estaciones de tren, todo eso depende mucho. Un mono ambiente sale casi 500, 600 dólares. Ok, bueno, te digo que está casi con los precios de Buenos Aires, de los barrios más caros, está más o menos ahí. ¿Y eso incluye expensas o cómo es acá el sistema? No, acá normalmente no hay que pagar aparte. No hay expensas, digamos, No. 500 Sí, es sí. todo. Sí. Igual hay lugares más baratos. Acá en Japón, cuando tiene el baño y la ducha separada, como que sale más caro. Es como que sos millonario, ¿no? Y eso importa. Uno más barato puede ser que encontrás tipo a 300 o 400 dólares acá. Y estamos hablando de cuántos metros cuadrados ese monoambiente. O sea, es chico, tiene 30 metros cuadrados, 50. Cuando busco departamentos, un monoambiente de 16 metros, como mucho debe tener 20 metros cuadrados. Bien, o sea, más chiquito de lo que Sí, por ahí sí, estamos sí, acostumbrados sí. en Argentina. No, es muy chiquito. Tener la entrada, tener una cocinita chiquita y después tenés un monoambiente que, bueno, en Japón se le dice como, se cuenta por tatamis y es como el tamaño de 6 tatamis. Debe ser como 12, 13 metros cuadrados. Y por lo general, japoneses que se juntan un viernes, un sábado a la noche, ¿qué hacen? ¿Se juntan en la casa de uno? ¿Salen afuera a comer? ¿Cómo es, digamos, una juntada de amigos en Japón? Depende mucho de qué son, ¿no? Por ejemplo, si son estudiantes, puede ser que se junten en las casas, pero normalmente la gente va a los izakaya, que son tipo como un bar japonés, que es como que te dan picadas, tomás y comes al mismo tiempo. Es un poco diferente con Argentina, que bueno, vas tipo a una cervecería, tomás cerveza nomás. Es como que acá es ir a un izakaya, comer y tomar. Normalmente va escalando izakayas, porque van primero y después van al otro, porque hay muchos lugares que tienen como límite de hora, digamos. Normalmente son 2 horas. Ah, ¿te echan? Sí, te echan. Aunque vos consumas, hay muchos lugares que tienen como 2 horas nomás porque quieren que entre otro cliente, digamos. ¿Y eso por qué te rajan? Ni idea, eso me preguntó un amigo argentino que vino y yo no sé, la verdad. Pero acá en Japón normalmente es 1 hora y media, ahí te hacen como last order, que sería como último pedido, tenés que salir y encontrar otro lugar. Algo que vi en la calle, nos pasó de salir un viernes a la noche, dar una vuelta, los japoneses escabian, toman, que da miedo. Sí. Por ahí es por eso, porque terminan re en pedo, si no. Es que acá empieza a tomar tipo a las 5 de la tarde y ya a las 7, 8 hay muchos japoneses que están en pedo. Es que acá se emborrachan muy rápido, yo creo. ¿Se alcoholizan con muy poco alcohol o es que toman mucho en poco tiempo? No, creo que yo tenía a mi compañero que tomaba una cerveza y ya estaba en pedo. Ah. Tenía muchos amigos que se ponían pedo solo con una cerveza, entonces como que... Y son muy débiles, me parece, pero sí, le encanta tomar. Yo tenía amigos en la universidad que iba todos los días a tomar. Ah, mirá, Sí, le sí, meten sí, duro le y meten parejo. duro. ¿Y Fernet, les trajiste alguna vez Fernet a ver si les gustaba? Sí, hay No algunos tanto. que les gusta y hay algunos que no. A veces cuando me junto con los chicos, le doy Fernet, le doy mate, le doy todo lo posible que tengo de Argentina. Bueno, lo estás argentinizando. Che, mientras dábamos la vuelta estábamos viendo si llegamos a un supermercado. ¿Es este? No, este es el Combini, el Family Mart. Está
están en todos lados Sí, estos. está en todos lados, sí. ¿Por qué le gustan tanto? Sí, creo que está abierto 24 horas, tiene todo, es un poco más caro que un súper. Por ejemplo, yo nunca voy, ¿viste? Porque es más caro. Sale un poco más caro, Sí, entonces sí. Pero caminás está un en poco. todos lados, eso es lo que pasa. Bueno, crucemos, vamos entonces para la zona del supermercado. Charlábamos un poco entonces, tema precios en general de vivir, cuánto sale alquilar, charlábamos sobre tema amistades y te pregunto sobre el amor también. ¿Es fácil conseguir pareja en Japón? Es difícil la pregunta, ¿eh? Depende de la persona. Yo creo que si habrá japonés y todo eso, no es tan complejo. Pará, mientras estamos acá, quiere pasar la chica. Algo que también pasa acá en Japón es esto, que las bicicletas van todos por la vereda. Sí, en verdad no se puede, ¿viste? Pero hay mucha gente que no sabe las reglas. Ah, ¿no se puede? O sea, hay lugar que sí se puede, pero hay otra que no. En verdad, tienen que pasar por la bicicenda, ¿viste? Por ejemplo, está la marca de la bici ahí. Ah, mirá, claro, ahí está La medio borrado, gente pero está no ahí. respeta nada. O sea, deberían ir por ahí las Sí, bicicletas. en verdad sí. No, por eso ese va bien. Ok, tengan cuidado cuando vengan a Japón porque te pasan las bicicletas por todos lados. Sí, ahora empezaron a multar a la gente que anda mal con la bici, ¿viste? Que no cumplen la regla, digamos. Bueno, entramos al súper, sector frutas y verduras en Japón. Rompamos con mitos, Yuki. ¿Es más caro comer fruta y verdura en Japón o vale lo mismo que en Argentina? Depende de la fruta. La manzana sí está más caro. Una manzana, $2. Casi 3 lucas, una manzana, 2.700 pesos. Flor de manzana igual, son distintas que la allá, es más pesada, se nota. Yo compraba frutillas allá en Argentina y a veces te vendían podrido. Pero acá es como que no te pasa eso. La verdura fea, acá lo venden más barato. O sea, si compras algo acá, sabes que va a ser de primera línea, la fruta, la verdura que compras va a ser de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Qué es eso? Esto es coñac, no sé cómo puedo explicar. ¿Pero es una fruta eso? ¿Qué? No es una verdura, es tipo una papa. ¿Una papa? Es un tipo de papa que tienen que procesar Sí. y queda así. Parece una uva. Lo mismo que este también. Normalmente viene así, cuadrado. Parece, tiene como si fuera un dulce batata, ponele más o menos la consistencia. De brote de bambú. Fruta de bambú, rico. No, está bueno, o sea, se consume mucho acá. En China también. Después por acá, champiñones. Sí, acá se come mucho tipo de hongos. Este es el hongo shiitake, que acá en Japón es bastante conocido, digamos. Y todo viene con dibujitos, como medio de anime, ¿no? Siempre viene con algo de dibujo, paquetes. Este hongo acá en Japón se come mucho. En japonés se le dice ringi, no sé cómo se llama en español. Está bueno. Barato acá en Japón es brote de soja. Este brote de soja sale 39 yenes, como 300 pesos argentinos. Claro, nada, Sí, regalado. sí. Antes era más barato. Vamos para el sector alcohol, que por lo que me contabas a los japoneses es algo que les gusta mucho. Ahora yo no veo, pero antes acá, esta cadena se llama Nikuno Hanamasa. Y acá antes vendían Quilmes. En serio. Antes vendían, pero ahora, sí, no, acá está. Oh, mirá. Sí, acá venden Quilmes. Qué espectáculo. Y está 270 yenes, que serían $2, o sea, 2.600 pesos. Sí, por ahí. Che, y todas estas bebidas que están Sí. acá, ¿todo esto tiene alcohol? Sí, acá todo tiene alcohol. Y estos son los famosos Strong Zero que la gente toma para emborracharse. No está bueno, pero la gente toma para ponerse en pedo. ¿Tiene mucho alcohol eso, no? Solo tiene 9%, pero Ah. te queda. Claro, te más vuela la fuerte que cabeza. una cerveza. Sí, eso te pone re en pedo. Y un montón de sabores medio exóticos por ahí para nosotros en Argentina, que Sí, tiene kiwi. pomelo, durazno. Acá en Japón se toma mucho lo que es lemon sour, que es un alcohol con shochu y limón. Shochu es tipo una bebida que está hecho de trigo o batata. Por acá llegamos a la carnicería. A ver, ¿dónde está el vacío, un asado? ¿Por acá dónde Y hay? cómo se extraña eso. A mí muchos argentinos me dijeron que la salchicha de Japón no está buena, pero los japoneses me dicen lo contrario. La salchicha argentina no es buena. Vos sabés que para mí tienen razón los japoneses, te Sí, digo, ¿eh? sí. Porque probé acá unos panchos, unas salchichas y demás, me parecieron buena calidad. En Argentina, por lo general, las salchichas no son tan buenas. Tenés que buscar algo muy premium Sí, sí, para que valga la pena. El que te comes el Sí, super sí. pancho en el, no sé, en Constitución o en Retiro, no está tan bueno. Pechuga de pollo, 2 kilos de pollo. Esto sí es barato. Igual este lugar se especializa en carne, entonces tiene precio bueno. Bastante barato, esto serían como unos $7, ponerle algo así, ¿no? Sí, más o menos. Y trae, 2 dijiste, 2 kilos. Sí. Miren lo que es, una bandeja enorme. Serían casi unos, no sé, 9.000 pesos, ponele, menos de 10.000 pesos, una bandeja con 2 kilos de pechuga de pollo. Está bastante bien. Lo que sí me di cuenta es que en Argentina sale más caro lo que es pechuga que pata y muslo, digamos. Acá es al revés. La pechuga sale más barato. A mí me gusta más la pata muslo. Es que tiene más sabor. Más sabor, más rico. Pero la pechuga es más sana, entonces capaz por eso en Argentina Bife de chorizo. es bife, es mexicano. Como mexicano. Como dice México, o sea, viene de México. La carne es Ah, mexicana. Bife de chorizo mexicano en Japón. Y después acá esto es cerdo. Eso sí es cerdo. Sí. En Japón se come mucho lengua, pero tipo en la sartén. Lengua salteada Sí, hacen. sí. Che, a la vinagreta no hacen. Y no lo hacen así. Bueno, y acá más cortes de carne. Ay, esto, ¿por qué tiene tanta grasa? No sé, acá en Japón le gusta mucho la grasa. Y son tipo, siempre lo cortan bien finito.
la carne. ¿Qué sería? ¿Wagyu esto? No. No, esto viene de Estados Unidos. Miren qué roja esta carne también. Qué Creo roja, que ¿eh? sí. Ese viene de Australia. ¿De Australia? Sí. Wow, traen de carne de un montón de lugares. Llegamos a los fideos. ¿Cuánto valen los fideos? A ver. No son tan caros, ¿eh? O sea, este 600 gramos de fideo está a 214 yenes. $1.50 por ahí. Barato. Tenemos mucho en Japón, son verduras congeladas, se usa mucho. Acá tenemos espinaca. ¿Loto puede ser sí, eso? sí, es loto. No tengo idea qué sabor tiene, solo sé el nombre, ¿eh? Berenjena, zapallo, choclo. Y esto también lo que usan para sacar el sabor. Son pescados disecados. Mirá. Sí. Esto lo usan mucho en Japón, se le dice niboshi. ¿Y el de la foto quién es? No tengo idea. Seguramente el que lo hace. Ah, mirá. Si a veces ponen la cara. Y también esto, mira, me llamó la atención esto, Yuki. Sí. Fíjense, son como camarones, ¿no? Sí, camarones chiquitos. Para dar sabor, a veces les ponen tipo a la ensalada, le ponen a mucho tipo de comida. Bueno, mucha comida de mar acá en general, ¿no? Obviamente. No sé si hasta te diría, vos me dirás, ¿es la proteína que más consumen el pescado? ¿O cuál es la proteína que más comen acá? Yo creo que el pollo o cerdo. Pollo, cerdo. Sí, porque la carne vacuna es muy cara acá. O sea que vendría a ponerle pollo, cerdo, pescado, carne vaca. Hay gente que come mucho pescado, pero también que el pescado no es tan barato. El pollo es lo más barato que hay, entonces la gente pobre, como yo, come pollo. ¿Y quesos? ¿Son caros o baratos? Sí, para mí es carísimo. Y encima no son buenos. Claro, pues no tiene muchas vacas, tampoco tiene mucho queso, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto es mayonesa? Eso es manteca. Ah, manteca en pomo. Sí. No me tienta mucho, la verdad. ¿No? Soy sincero. La manteca en pomo. Sí, lo que sale caro es queso rallado, que tiene 80 gramos, sale casi $4. Cerveza sin alcohol, no sé si en Argentina hay. Hace poquito empezaron a vender, Sí. así, hace unos varios meses, o te diría un año, 2 años, que empezaron a comercializarse un poco más, sí. No me gusta tanto la cerveza acá, la siento distinta. No sé qué tiene, pero para mí es diferente a la de Occidente, no sé por qué. ¿Y de estas cuál es la más típica, digamos, la que sería la Quilmes de acá? ¿Cuál es? Creo que está entre Kirin y Asahi, ¿no? Pero no está la que me gusta a mí. ¿Cuál es la que te gusta? Acá nos llaman Premium Morts, que es muy buena la cerveza. Pero sí, yo creo que esto, Asahi y Kirin, son lo más clásicos. Entramos al sector ramen por acá. Uno de los más buscados por quienes vienen de vacaciones o vienen de visita a Japón es los ramen, ¿no? Sí, ¿qué te puedo decir? Bueno, igual estos son todos instantáneos. Entonces. Ah, bueno, hielo. Wow, hielo. Nunca visto, increíble. Fantástico el hielo en Japón. Ah, ¿esto es matcha? No, estos son los ryokuchan, pero creo que lo traducen como té verde igual, pero no es matcha. ¿Te hace adelgazar? Y hay alguno que dice eso, la verdad no sé. ¿Medio chamullo decís? Sí, puede ser. Tenemos el sector de pescado, Ah, bien, se ve bastante fresco. Miren esto, ¿qué son pulpitos estos? no, son caramaretis, creo que se le dice allá. Qué rico, los calamaretti me encantan. Precio es 356, o sea, casi 400, que sería $4, algo así, más o menos. Sí, $3. Después tenés acá, mira, calamaretis un poco más grandes. Esto que nunca me acuerdo cómo se llama en español. Vieira. Ah, vieira, sí. Mirá los pescados esto, qué fresquito que está. Sí, y ahora esto seguramente para cocinar no creo que se pueda comer crudo. No, claro. Los que están acá sí se puede comer crudo. ¿Ah, sí? Sí, esto es para sashimi, digo. Este es atún, salmón, caballa. A mí me encanta la caballa. Lo pongo en la sartén y buenísimo. Rica la caballa. Sí, Uy, mirá lo que son estos camarones langostinos, ya te diría prácticamente enormes. A mí este viene de Ecuador, pero acá en Japón hay muchos langostinos argentinos. Tremendo bicho y también muy económico. $3 también más o menos como el otro. Es barato realmente. ¿Ese está cocido ya? Está semi cocido, pero de afuera nomás. Está como medio frambeado y se come así. Es muy famoso en oeste de Japón. Uy, pará. Mirá lo que es esto. Y esto está cocinado ya, ¿no? Sí, eso se puede. No sé si está cocinado, pero dice sashimi. Ah, sashimi. Pero un poco cocido debe estar. Por la pinta afuera, Sí. yo te decía, ¿no? Sí, debe estar hervido. Oh, mirá lo que es esto. Chiquita la botella, ¿no? Sí. O sea, con esto toma un ejército. Encima es bastante fuerte, tiene 15% de alcohol. Claro, más fuerte todavía que un vino esto. Sí. No toman mucho ahora los jóvenes. A mí me gusta igual, pero muchos jóvenes ya no toman sake ni honshu. ¿Y esto qué es? Hueva de salmón. Se come mucho lo que es hueva de pescado acá en Japón. Después, bueno, también hay como todas unas ensaladitas de pescado, de otras cosas que ya están listas Sí. para comer, ¿no? Acá también vende cabeza de sargo. Sargo, sí. Sargo. Sí. Para hacer sopa, ¿no? Sí. Bueno, acá los clásicos, ¿no? Clásico. Whisky, vino. A ver si encontramos algún vino argentino. Mirá, De Chile. Chile, sí. De
Chile hay un montón. Hay de España, Nueva Zelanda, Italia, pero argentino no veo. Esto es anguila. La comen mucho acá la anguila, ¿no? Sí, pero es caro, muy caro ahora. Encima a los japoneses no les gustan las anguilas que vienen de China. ¿Y eso porque tienen diferente gusto o qué? Dicen que no está tan buena la que viene de China, si viene de China. Ah, y esto, mira, calamares disecados. Sí. ¿Esto se come así o se cocina? Se puede comer así. Tamaño de mi cara, grandes. Bueno, papas fritas, infaltables para una picadita. Papas fritas que son como mezclados de distintos tipos de papas, ¿no? El famoso vino en cartón, amigos. Este es el famoso vino en cartón japonés. Te tomás uno de este que es 25% de alcohol. Yuki, te voltea de acá hasta Navidad del año que viene, ¿o no? Igual esto se mezcla con agua, soda. Ah, menos mal. Igual se puede tomar puro, digamos, pero no hay mucha gente que toma puro. Queda ciego después. Sí. Si te faltaba, te viene el bidoncito. Sí. Increíble. Que es algo por ahí que no es tan habitual en Argentina y en otros países, el tema de que venga en plástico, ¿no? Sí. Y el picante, ¿no? Siempre presente acá, es algo que les gusta el picante, ¿no? No sé, es ¿No? como que está entre... Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. O sea que no es que todo el mundo come picante No, no. acá. O sea, en Corea sí comen mucho picante, pero acá en Japón no es tan normal. Lo que no entiendo es la distribución, porque en la misma hilera que tenés papas fritas tenés chocolates. Chocolates, sí. ¿Pero qué comen? ¿Chocolate con papas fritas? No entiendo nada. Tenemos arroz de 5 kilos. Que nunca falte, que está 3.500 yenes, serían $20, ponele. Sí, un poco más, 23, 24. Este de Estados Unidos. Últimamente está faltando mucho arroz acá en Japón. ¿En serio? Aumentó un montón. Por ejemplo, yo había venido hace 6 meses y estaba a 2.000 yenes. O sea, está casi doble. Duplicó casi. Sí, no, está carísimo. Bueno, van cambiando los precios acá en Sí. Japón. Y ahora es medio raro, porque antes no había tipo de Estados Unidos, acá hay de Tailandia también. O sea, empezaron a importar más arroces, digamos, en general. Sí. Bueno, Yuki, dimos una vuelta, elegimos algo para tomar, ¿te parece? Y brindamos afuera. ¿Se puede tomar en la calle acá en Japón o nos van a llevar presos? No, creo que depende del lugar. Por ejemplo, ahora en Shibuya no se puede tomar, pero por acá sí, yo creo que no hay problema. Yo estoy para probar el que vos me digas, algo típico de acá, bien japonés. Esto Lemon Sour lo consumen mucho los jóvenes. Vamos con uno de ese entonces. Bueno, Yuki, momento entonces de brindar, hermano. ¿Cómo dicen acá? Kanpai. 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 Salud. Salud, amigos. Está bueno, muy natural el gusto. Sí. Como que no tiene gusto artificial a limón, sino que es como si hubieran recién cortado un limoncito, lo pusieron ahí. Suave, no es dulce tampoco, por lo que veo. No. Es bastante ácido. Bueno, si te gustó este video, si aprendiste algo nuevo, ponele me gusta, anda abajo, dejanos un comentario. Dimos una vuelta entonces con Yuki por uno de los barrios más normales que tiene Japón, más típico, donde podés encontrar gente japonesa que realmente vive acá. Chusmeamos un poquito los precios, así que Yuki, muchísimas gracias, hermano. No, gracias a vos. Nos vemos la próxima, amigos. Chau.